Mm, Hola, buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a continuar con subconjuntos del plano. Lo primero que vamos a ver van a ser algunas definiciones de conjuntos que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero que vamos aquí a retomar. Primero, ¿qué es un subconjunto? Bueno, decimos que el conjunto A es un subconjunto del conjunto B si todo elemento de A es elemento de B también, ¿de acuerdo? Y la notación que se utiliza para esto es A subconjunto de B, también se dice A contenido en B, ¿de acuerdo? Es como este simbolito que seguramente ya han visto. También vamos a ver qué es un subconjunto propio. A es subconjunto propio de B. Ajá. Si A está contenido en B, A es subconjunto de B, pero no es el mismo, ¿no? Existe al menos un elemento en B que no está en A, ¿de acuerdo? Y la notación es la misma de subconjunto, pero con una rayita abajo, ¿vale? Y también hay un conjunto especial que seguramente también han escuchado hablar de él, que es el conjunto vacío. ¿Quién es el conjunto vacío? Pues definimos el conjunto vacío como el conjunto que no tiene elementos y se denota por este simbolito, ¿no? Y también vamos a ver qué son conjuntos iguales. Decimos que dos conjuntos A y B son iguales si solo si tienen los mismos elementos. Es decir, todo elemento de A es elemento de B y todo elemento de B es elemento de A. Bien, entonces como comentaba, para ver que dos conjuntos son iguales, tenemos que garantizar que todo elemento de A sea elemento de B. Eso significa que A debe estar contenida en B y también tenemos que ver que todo elemento de B sea elemento de A. Aquí hay un error, aquí es elemento de A y eso significa que B esté contenido en A, ¿de acuerdo? Entonces, para que dos conjuntos estén iguales se deben de dar ambas contenciones. Y también otra observación que se hace es que, voy a escribir aquí arriba, el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto, ¿de acuerdo? La razón es que aquí veamos que el conjunto vacío se define como el conjunto que no tiene elementos, ¿de acuerdo? Entonces, si el vacío no fuera conjunto de algún conjunto, entonces existiría, bueno, voy a escribirlo, si existiera un conjunto A tal que el vacío no es subconjunto de A, entonces existiría un elemento en el vacío tal que ese elemento no pertenece a. Pero pues esto no es posible, ya que
el vacío es vacío, ¿no? Entonces no tiene elementos, ¿de acuerdo? Entonces aquí son algunas observaciones de esto que estamos viendo. Ajá. Y pues finalmente para ver que un conjunto no es subconjunto de otro conjunto, basta con exhibir un elemento aquí que no está acá. Uh-huh. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Mm, bien. Entonces, aquí viene el primer ejemplo. Vamos a denotar por A al siguiente conjunto, cuyo elementos son 3, 6, 9, 12 y 15. A B como el conjunto cuyos elementos son 2, 3 y 5, 7, 11 y 13. Y por C, al conjunto cuyos elementos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esto es para como aclarar todas nuestras ideas. Entonces, vamos a ver si se cumplen las siguientes afirmaciones. La primera es que A está contenido en C. ¿Será cierto que A está contenido en C? Pues para ver que A está contenido en C tenemos que ver si todos los elementos de A pertenecen a C. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los elementos de A? Pues en este caso el 3, ¿no? El 3 pertenece a C. Otro elemento de A es el 6, que también podemos ver aquí, ¿no? El 9 también pertenece a C, el 12 y el 15. ¿Sí? Entonces, esto es correcto. Inciso B. A no está contenida en B. ¿Qué quiere decir eso? Que existen elementos de A que no pertenecen a B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un elemento que está en A, pero que no está en B, es el 15. ¿De acuerdo? El 15 pertenece a A, pero no pertenece a B. ¿De acuerdo? Entonces, A no está contenido en B, ya que $15 pertenece a A, pero $15 no pertenece a B. ¿De acuerdo?
Ahora aquí a lo mejor causa un poco de confusión este símbolo, pero a ver. C. Aquí A está contenido en C, pero la contención es propia. ¿De acuerdo? Es decir, todo elemento de A, pertenece a C, pero no, pero existen elementos de C que no están en A, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre este símbolo y este, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo acá, también con el B. En el caso de B, B está contenido en C, pero la contención es propia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Ya que todo elemento de B es elemento de C, pero no todo elemento de C pertenece a B. Entonces hay que tener cuidado con esta notación, ¿no? Si solamente atravesamos la línea de abajo, significa que está contenido, pero que la contención es propia. Y si es toda, es que está contenido, que no es subconjunto, perdón. Si A y atravieso todo el símbolo de contención, significa que no está contenido. Es decir, que existe uno aquí que no está acá. ¿Vale? Bueno, también vamos a ver o vamos a repasar las operaciones con conjuntos. La primera es la unión. ¿Qué es la unión entre conjuntos? Pues sean A y B dos conjuntos, definimos la unión de A y B como el conjunto de elementos tales que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿De acuerdo? Y se denota con este simbolito de acá. También tenemos la intersección. Entonces, sean A y B dos conjuntos, definimos la intersección de A y B como el conjunto. A intersección B son todos los elementos que pertenecen a A y que además pertenecen a B. Si A y B no tienen elementos en común, diremos que son disjuntos o que son ajenos. Bueno, y en este caso, cuando son disjuntos o son ajenos, también tenemos que A intersección B es igual al vacío. ¿De acuerdo? La tercera operación que vamos a ver entre conjuntos es la diferencia. Sean A y B conjuntos, definimos la diferencia de A y B como el conjunto. A menos B son todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Esa es la diferencia. Y el complemento, si A está contenido en B, definimos el complemento de A en X como el conjunto. A aquí con una C como superíndice de elementos X en X, pero tales que X no pertenecen a A. Aquí nada más, bueno, en realidad ustedes en sus clases de álgebra ven con mayor profundidad los conjuntos, operaciones con conjuntos, todas sus propiedades, etcétera. Pero aquí solamente vamos a ver como
pues las definiciones, pero nos interesa más utilizar estos conceptos para ver la geometría de los subconjuntos del plano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ajá. ¿Qué es lo que qué es lo que nos interesa? Entonces, vamos a ver los ejemplos. El primer ejemplo dice lo siguiente: sean A el conjunto de los elementos XY en R2 tales que el valor absoluto de X es mayor o igual a 4. B el conjunto de elementos XY en R2 tales que el valor absoluto de Y es menor o igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar a hacer operaciones con conjuntos, vamos a ver geométricamente quién es cada uno de estos conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, para el conjunto A, ¿qué es lo que tenemos? Que el valor absoluto de X es mayor o igual a 4. Entonces, ¿quiénes son esos elementos? Pues acuérdense que de la definición del valor absoluto, si el valor absoluto de X es mayor a 4, entonces X es mayor o igual a 4, o bien X es menor o igual que menos 4. ¿De acuerdo? Y en este caso, Y es libre. ¿De acuerdo? Entonces, Y puede valer lo que sea. Entonces, geométricamente, vamos a graficar, bueno, vamos a marcar al conjunto A de color verde. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que X debe ser mayor a 4. Entonces trazamos una recta. Bueno, es mayor o igual, ¿no? Entonces esta es una recta que contiene al 4. Ay, me voy mucho acá, pero ustedes perdonen. Por 4. Imagínense que es recta, ¿no? Y entonces el conjunto A está formado por estos elementos, es decir, la abscisa siempre es mayor o igual a 4 y Y puede valer lo que sea, ¿no? Entonces es toda esta región. Y también se debe de cumplir que X debe ser menor o igual a 4 y Y debe ser libre, ¿no? Entonces es toda esta región. Entonces, lo verde es el conjunto A. ¿Sí? Ahora vamos a ver quién es el conjunto B. Para el conjunto B, tenemos que el valor absoluto de Y es menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces, si el valor absoluto de Y es menor o igual a 1, entonces menos 1 es menor o igual a Y es menor o igual a 1. Y en este caso, X es libre. ¿Sí?
¿Qué significa eso? Pues que X va de menos infinito a infinito. Entonces, para este conjunto vamos a marcarlo de color azul. Entonces, esta es la recta y igual a 1. Y esta es la recta y igual a menos 1. Entonces, y va de menos 1 a 1, ¿de acuerdo? Entonces, este es mi conjunto B. Vamos a ponerle aquí la B. ¿De acuerdo? Bien. Pues ya teniendo nuestro conjunto A y nuestro conjunto B, yo quiero saber quién es la unión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que... No, sí. Ay, aquí igual y me faltó haber puesto otra imagen. Bueno, para no regresarme, pero bueno. Bueno, la voy a dibujar. Aquí vamos a escribir quién es A unión B. ¿De acuerdo? Entonces, recordando quién era A, era esta región. Ajá, acuérdense que era todo esto de acá y todo esto de acá. Y para dibujar a B, yo creo que sí lo voy a trazar aquí arriba para no hacernos bolas. Acuérdense que así estaba nuestro dibujito original. Aquí estaba el 4. Aquí el menos 4. Y nuestro conjunto A era todo esto, ¿no? Esto era A. Y nuestro conjunto B era esta barra de aquí. Del menos 1 a 1. Entonces B era lo azul. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿quién es la unión? Acordémonos que A unión B son todos los elementos. Voy a escribir más abajo. A unión B son todos los elementos XY en R2, tales que XY pertenece a A o bien XY pertenece a B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a marcar? Pues vamos a marcar todo lo que o está en A o está en B, es decir, todo. Entonces, finalmente mi unión, por ejemplo, toda esta región de acá pertenece a A. ¿Están de acuerdo? Entonces, por lo tanto, pertenece a la unión. Lo mismo pasa con esta región de aquí. Toda esta región de aquí pertenece a A y por lo tanto pertenece a la unión. Esta región de aquí también pertenece a B, perdón, y por lo tanto pertenece a la unión. Ajá, entonces, ¿quién sería A unión B?
pues A unión B sería todo lo que pertenece a A o a B, es decir, en este caso, en este dibujo de aquí, sería todo lo que está pintado de algún color, ya sea verde o azul. Entonces, esto es A unión B. Pero ahora para A intersección B, son todos los elementos XY en R2, tales que XY pertenece a A y XY pertenece a B. ¿De acuerdo? Si XY pertenece a A, entonces lo marcamos de color verde. ¿De acuerdo? Y si pertenecía a B, lo marcamos de color azul. Entonces, ¿quién sería A intersección B? Pues solamente sería lo que está marcado de ambos colores. Entonces, aquí con este color, lo que está marcado de ambos colores es aquello que está en esta región, es decir, X va de menos infinito a menos 4 y Y solamente de menos 1 a 1. Y en este caso, esta región de aquí. Entonces, lo rojo sería A intersección B. ¿De acuerdo? Me falta aquí quién sería la diferencia. ¿Quién sería A menos B? Entonces voy a trazar otra vez nuestro dibujito original. Para no olvidarlo, el verde era A. Y el azul era B. ¿Vale? Entonces, ¿quién sería A menos B? Pues A menos B, acuérdense que son todos los conjuntos en R2, tales que XY pertenece a A, pero XY no pertenece a B. ¿De acuerdo? Entonces, geométricamente, ¿quiénes serían? Pues los que pertenecen a A pero no pertenecen a B son todos aquellos que están marcados de verde pero no de azul. ¿De acuerdo? En nuestro caso sería de esta forma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la primera región es esta, ¿no? La segunda región esta de aquí y esta de acá.
todo esto de acá no, porque está marcado de azul. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, voy a partir del 1. Y aquí también voy a partir del 1. Entonces, A menos B sería esto de aquí. Todo lo que pertenece a A, pero no pertenece a B, ¿no? O sea, todo lo que está de verde, pero no está de azul. ¿De acuerdo? Esto es A menos B. Si yo quisiera trazar B menos A, pues trazaría todo lo que está de azul, pero que no está marcado de verde. ¿De acuerdo? Bueno, si quieren lo ponemos. Entonces, ¿quién sería B menos A? Serían todos los elementos XY en R2, tales que XY pertenece a B, pero XY no pertenece a A. Entonces, pues como les comento, es todo lo que está de azul, pero no está de verde. Entonces es este cuadrito, ¿no? Bien. Pues ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a definir el conjunto A como el conjunto de elementos XY en R2, tales que X cuadrada más Y cuadrada es menor o igual a 4. Y como B, el conjunto de XY en R2, tales que el valor absoluto de X más 1 es menor que 2. Entonces, como en el ejemplo anterior, lo primero que vamos a ver es ver quiénes son esos dos conjuntos, ¿no? Geométricamente. Para A, bueno, aquí vamos a suponer que ya han visto esto en algún momento, probablemente
algunos no, pero bueno, tampoco es tan, me imagino que tampoco les es tan ajeno, ¿no? De acuerdo, entonces x cuadrada más y cuadrada igual a 4 es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y de radio 2. Más adelante vamos a ver la circunferencia, la ecuación de la circunferencia y etcétera, ¿no? Pero aquí pues vamos a dar por hecho que sabemos eso, ¿no? Si no, pues no se estresen tanto, no es como que algo muy complicado. Entonces, esta es la circunferencia con centro en el origen y de radio 2. Entonces, ¿quiénes son x cuadrada más y cuadrada menor que 4? Pues es todo lo que está dentro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trazar de color morado la circunferencia de radio 2. Entonces, x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 4 es la circunferencia incluida y todo lo que está dentro de ella. Si me dijeran, por ejemplo, x mayor que 4, sería todo lo que está fuera de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí es mi conjunto A. Y vamos a marcar de color... ¿Qué color es? Naranja. A mi conjunto B. Ah, bueno, pero vamos a ver antes quién es el conjunto B, perdón. Entonces, B. Tenemos que el valor absoluto de x más 1 es menor que 2. Ajá. Entonces, menos 2 es menor que x más 1 menor que 2. Entonces, puedo restar un menos 1 en las tres partes de la desigualdad. Y entonces tendría menos 2 menos 1 menor que x más 1 menos 1 menos 2 menos 1. Y pues aquí me quedaría menos 2 menos 1 es menos 3, ¿no? Aquí voy a escribir menos 3 menor que x menor que 1 y y libre. ¿De acuerdo? No tenemos restricciones sobre y. Entonces, aquí quedamos que de naranja. Tenemos que el menos 3 debe ser menor que x. Y entonces aquí vamos a poner una línea punteada porque no incluimos al 3. ¿De acuerdo? Y x es menor que 1. Y y pues es libre, es decir, todo lo que está en esta barra. Este es mi conjunto B. ¿Vale? Esto es B. Y yo quiero encontrar quién es la unión, quién es la intersección, etcétera. Entonces también aquí voy a trazar para que recordemos. Ajá. Entonces, acordémonos que teníamos la circunferencia
y que esta iba del -2 al 2. Entonces, este era mi primer conjunto. Y el otro conjunto iba de -3 a 1. Aquí está el 1. Entonces era así. ¿Sí? Entonces, primero, ¿quién es la unión? Pues acordémonos que la unión es todo lo que está, son todos los XY. Como que este color no me gusta, voy a ponerlo blanco mejor. Entonces, recordemos que A unión B son todos los elementos XY en R2, tales que XY pertenece a A o bien XY pertenece a B. Y pues geométricamente es todo lo que está o de blanco o de naranja, ¿no? O sea, todo lo sombreado. ¿De acuerdo? Entonces, mi unión incluía la circunferencia, pero también a todo lo que iba en la barra de -3. Ay, cada vez dibujo más chueco. Bueno, ustedes imagínense que pasa por el -3. Del -3 a 1. Y es todo. Todo lo que voy a colorear es la unión. Esa sería la unión. Ajá. Y para el caso de la intersección, acordémonos que es A intersección B. Son todos los elementos XY en R2, tales que XY pertenece a A y XY pertenece a B. En este caso es todo lo que está coloreado de ambos colores, ¿no? Tanto blanco como naranja. Si se dan cuenta, sería solamente la parte, este pedacito de la circunferencia, ¿no? Como si fuera una media luna extraña. Entonces, a ver, sería esta región, ¿no? Y aquí va recto. Entonces, esta región sería la intersección. ¿Sí están de acuerdo? Solo lo que está de dos colores. Esto sería. Y bueno,
Vamos a ver aquí quién sería A complemento. A complemento serían todos los puntos X en R2, tales que XY en R2, tales que XY no pertenece a A. Y bueno, aquí otra vez recordando nuestro dibujito original. Todos los elementos, a ver aquí, ¿qué color? Ay, ya me lo borró todo. A ver. A complemento son todas las XY en R2 tales que XY no pertenece a A. Entonces aquí teníamos nuestro dibujito y A era la circunferencia que iba con centro en el origen y de radio 2. Entonces A complemento sería todo lo que está fuera de esta circunferencia. ¿De acuerdo? Esto es A complemento. ¿Y quién sería B complemento? B complemento son todos los puntos XY en R2 tales que XY no pertenece a B. Entonces acuérdense que B era la barra, ¿no? Que iba de -3 a 1. Entonces B complemento va a ser todo lo que esté fuera de la barra. Ay. Me cuesta mucho hacer las barras verticales en esto. Me voy muy chueca. Bueno, ustedes supongan que estoy súper derecha. Entonces el complemento sería todo lo que está afuera, ¿no? Bueno, finalmente si yo quisiera escribirlo esto de forma analítica, acuérdense que A eran todos los elementos tales que X cuadrada era X cuadrada más Y cuadrada era menor o igual que 4. Entonces, ¿quién sería A complemento? Pues todos los elementos XY en R2 tales que X cuadrada más Y cuadrada es mayor que 4. ¿Y quién sería B complemento? Pues B complemento serían todos los XY en R2 tales que X más 1, valor absoluto, es mayor que 2. Bueno, mayor igual. Acuérdense que la barra era punteadita, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Cualquier duda, no tengan miedo de preguntarnos, ya sea en el grupo o en la ayudantía, o hacemos una sesión para aclarar dudas. Nos vemos. Suerte.